Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos, en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy tenemos un gran invitado en los estudios para hablar acerca de la ansiedad, el estrés y el burnout en 2026. ¿Qué está pasando en este año 2026? Queremos agradecer a todos nuestros seguidores por darle like a este programa, a quienes nos escuchan y miran, a quienes comparten la emisión por redes sociales. Así también a quienes nos siguen a través del 100.3 FM, UAB Radio y UAB Media. También a quienes se conectan a la señal a través de UTPL Radio en el Ecuador continental e intercontinental. A tots, moltes gràcies. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y lo decía, ya estaba anunciado, está con nosotros Alex Romaní Rivera. Él es doctor en psicología, máster en investigación psicosocial y máster en psicología positiva aplicada. Actualmente es profesor de psicología aplicada aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor de psicología del trabajo por la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor del máster en recursos humanos por el EAE, el EAE Business School. Alex, quiero decir, antes de dar la bienvenida a Alex, bueno, ya le hemos dado la bienvenida antes de que él pueda hablar, que lo conocemos a Alex de tiempos atrás y seguramente la mayoría de nuestra audiencia, de nuestros seguidores, se va a acordar de él cuando nos compartía en torno a los estudios e investigaciones de la felicidad y buscábamos entender esto del bienestar. Hoy vuelve para profundizar en torno a este tema que está surgiendo. Ayer sucedía un evento fundamental aquí en el territorio de Barcelona, la capital catalana, y pues había un momento donde la gente estaba muy feliz. La gente no estaba ni con ansiedad, ni con estrés, ni con otro síntoma. Pero, ¿qué pasa con estas enfermedades que se están prolongando y son el día a día? Enfermedades que afloran en periodos largos y se multiplican. Bienvenido, Alex, a casa nuevamente a UAB Radio, UAB Media. Queremos preguntarte de entrada, todo mundo ha vivido algún episodio de estrés. Pero, ¿qué sucede cuando esto se prolonga y se vuelve crónico? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme una vez más, amigo Cristian Báez, aquí en vivo y en directo desde nuestra casa, ¿no? La Autónoma de Barcelona. Para mí es fantástico poder volver a estar aquí y una vez más hablando de estos temas tan interesantes y sobre todo necesarios, ¿no? Como la salud mental, el tema de la psicología aplicada al mundo real, no solo el mundo laboral, sino también para ayudar a las personas en su vida personal. Entonces vamos a ello. Con el estrés lo que ocurre realmente es que es como una especie de balanza, ¿no? Según las demandas y los recursos que tenga una persona en su vida, si está esa balanza desbalanceada, podrían llegar a tener o a sentir ese estrés. Pero el problema llega realmente cuando ese estrés es sostenido a lo largo del tiempo. Entonces ya hablaríamos de una cronicidad, estrés crónico o quizás algo que podría empezar a tratarse en consulta psicológica o terapéutica, la ansiedad. Ahora hablaremos de todo esto. Ahora hablaremos precisamente, hay que enmarcar estas diferencias. Identifiquemos, Alex, y reconozcamos las características que tiene el estrés, la ansiedad, como hemos señalado, y este burnout, que es el síndrome del trabajo quemado, porque pueden parecer lo mismo, pero no lo son, y desde la psicología tienen su diagnóstico.
Es totalmente correcto lo que comentas. El estrés, para ser concretos, pues es cuando estas demandas que decíamos superan nuestros recursos, y ejemplos que podemos tener siempre, ¿no?, en la vida. Mucho trabajo, para los alumnos, por ejemplo, ahora que se está haciendo la selectividad, pues un examen o una batería de exámenes, una mudanza, problemas económicos, y los síntomas pues llegan de forma muy, bueno, también se ven en el cuerpo, que es la somatización psicológica de toda la vida, ¿no?, que es que tú sientes y muestras a través de tu cuerpo lo que tu mente está sintiendo, ¿no?, como tensión, agitación, sensación de ir acelerados por la vida o incluso cansancio. Por otro lado, la ansiedad, si el estrés hemos dicho que es algo puntual, la ansiedad se puede mantener un poco más en el tiempo y la causa no es concreta, no es tan fácil al menos de identificar. En la ansiedad las causas son multifactoriales, hay muchas variables que inciden en ella que nos hacen sentirnos ansiosos, ¿no? Está mucho más relacionada además con la anticipación. El estrés es preocuparse por algo en el presente y la ansiedad es preocuparse por algo que va a venir en un futuro inmediato, lejano o incluso un futuro que nunca vaya a ocurrir. Pueden aparecer preocupación constante, hipervigilancia, miedo al futuro, como decía, catastrofismo e incluso dificultad para desconectar. Por otro lado y por último, el burnout es un fenómeno que se asocia mucho más al tema laboral. Si vamos concretamente a mirar definiciones más técnicas, la Organización Mundial de la Salud la define como 3 diferentes dimensiones: agotamiento emocional, distanciamiento respecto al trabajo y sensación de ineficacia profesional. Es decir, te sientes peor cuando vas al trabajo y cuando piensas en él tampoco te gusta. Y como esa distancia cognitiva y psicológica y emocional respecto a eso que antes te gustaba. Es lo que se entiende actualmente como el síndrome del trabajador-trabajadora quemado o quemada. Vaya que son diferentes estos diagnósticos, pero a nivel de medicina, ¿se pueden detectar en porcentajes o se vinculan mucho cuando alguien es diagnosticado con estrés, burnout también? Sí, hay mucha comorbilidad, que se dice ahí, correlación, básicamente. Una persona que sufra un estrés y además que este estrés sea constante, como decíamos antes, ¿no?, sostenido en el tiempo, pues sí que se ha demostrado con estudios que tiene más probabilidades de sentir también ansiedad o saltar al burnout o a este síndrome del quemazón, ¿no? Entonces sí, hay una relación prácticamente directa, con lo cual por eso es importante empezar por el principio, con tener herramientas psicológicas reales aplicadas para gestionar el estrés. Y si vamos a hablar de ansiedad, si vamos un paso más allá en el sentido clínico, pues también tener como unas herramientas que nos sirvan, pero empezando por el principio, gestionando el estrés, porque la ansiedad es mucho más difícil de gestionar. Una cosa, como decíamos, tiene una causa puntual y reconocible, y otras, como la ansiedad o el burnout, son más difíciles de saber exactamente de dónde proviene, porque muchas veces lo hace desde diferentes puntos. Y ahora queremos identificar algo que tú ya lo has dicho en esta entrevista: nuestros estudiantes. Seguramente ellos se someten a periodos de mucha tensión. Los exámenes, las pruebas de selectividad, de acceso a la universidad, pero se acumulan también trabajos. ¿Esto puede producir un estrés prolongado o es un estrés saludable de un corto plazo? La pregunta es buenísima porque nos lleva a responder con la respuesta que sabemos desde la ciencia, ¿no?, que hay 2 tipos de estrés. Y eso la gente normalmente no lo sabe, y por eso estamos aquí reunidos hoy, para compartirlo, ¿no?, el conocimiento científico, técnico y psicológico al gran público. Pues tenemos el distrés, que sería, bueno, en la traducción del inglés es el estrés malo, literalmente, ese que te hace sentir mal y además no nos ayuda. Pero por otro lado tenemos el euestrés, de esta partícula griega eu, que es algo bueno, eutanasia, eugénesis, ¿no?, la buena muerte o la creación de buena vida, ¿no? Pues también tenemos el eustrés, el estrés positivo, que nos ayuda a llegar a ese punto óptimo de rendimiento. Con lo cual, que sintamos estrés es algo totalmente normal. Nuestro cuerpo, nuestra mente están hechos para esto. Nuestros antepasados también lo sentían, también lo sentirán, y spoiler, el futuro, las generaciones futuras también van a sentir siempre estrés. Lo importante aquí no es evitarlo, que muchas personas se piensan que el estrés es un enemigo, pero no siempre es así. Puede ser nuestro aliado si lo sabemos gestionar y lo usamos a nuestro favor. Por ejemplo, para estudiantes de la selectividad, para cosas que pasen en tu vida importante, o antes de empezar, como hoy, una entrevista de radio, pues hay que tener un estado óptimo de alerta que nos ayudará a básicamente no estar dormidos y a que nuestra mente procese mucho más rápido la información para poder dar las mejores respuestas, ¿no?
Qué bien lo que nos dices, porque esto alivia mucho a nuestros estudiantes, al público académico que nos escucha, y saber que esa dosis de alerta nos permite responder activamente a la urgencia, a rendir bien un examen, a rendir bien una selección laboral, etcétera, etcétera. Y ahora relacionamos un tema que aparentemente se está conectando con el estrés, la ansiedad y este burnout. La IA. Algunos ven en la IA como un terapeuta. Entonces, hay un abuso de las herramientas de IA. Y otros claramente como una herramienta de trabajo o de estudio. Actualmente en los estudios se usa mucho la inteligencia artificial. Y pues en este sentido, clarifiquemos exactamente desde la psicología humana cómo debe utilizarse este desarrollo. Porque lo usamos. Pero de pronto, y si no tenemos la IA a mi mano, ya no puedo hacer la tarea, ya no puedo hacer la investigación. ¿Qué sucede? Eso exactamente está ocurriendo, ¿eh? Lo que comentas es, bueno, un tema de actualidad, la inteligencia, iba a decir la inteligencia emocional, de eso hablaremos porque lo hilaré mucho. La inteligencia orgánica nuestra, ¿no? La de toda la vida, tiene ahora un competidor, que es la IA, la inteligencia artificial. Pero no tiene por qué ser un competidor malo per se, ¿no? Eso es como una visión un poco reduccionista de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Hay que ver la realidad, creo yo, tal y como es, y para eso hay que entenderla como dos caras de la misma moneda. La inteligencia artificial, bueno, es importante mantener esta visión equilibrada, pero sin duda es una de las herramientas más potentes que tenemos hoy en día desde la era tecnológica en este primer cuarto de siglo, ¿no? Del siglo XXI. Y por eso creo que hay que utilizarla, hay que utilizarla correctamente. Es ahí donde está el kit de la cuestión. Yo mismo también la utilizo para mis cosas personales también, profesionales y también, ¿por qué no? A la hora de dar docencia en diferentes universidades también se usa, ¿por qué no? Y a mis alumnos les digo lo mismo. Hey, es una herramienta, como un lápiz antaño o como internet, pues lo mismo. La IA ha venido para quedarse y debemos saber cómo utilizarla. Lo importante aquí es que no pilote nuestra vida, sino que vaya a nuestro lado. Es una muy buena copiloto, la inteligencia artificial, pero debemos saber cómo utilizarla, ¿no? Aparecen, claro, la cara oculta de esta tecnología es que va muy rápido, quizás demasiado rápido para lo que nuestro cerebro está preparado para entender. En otras palabras, no vamos a la misma velocidad, ¿no? Entonces aquí pueden aparecer riesgos psicológicos como, por ejemplo, dependencia excesiva, lo que comentabas, ¿no? No permitirnos el pensamiento crítico o delegamos siempre estas decisiones personales a esta inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, para empezar con este tema, no es saber si la IA o no puede responder, porque seguramente nos da respuestas, sino si la cuestión es si nosotros las personas seguiremos sabiendo hacernos preguntas correctas, ¿no? Correcto. Pero justamente esto de las preguntas y las respuestas es lo que ahora cuestionamos. La inteligencia artificial también es una fuente inagotable de respuestas y de comunicación. Por tanto, puedo comunicarme todo el día, desde que empiezo el día hasta antes del dormir. ¿Para qué? Para que me cante, para que me dé un poema, etcétera, etcétera. Y desde que comienzo mis actividades, para que me actualice de las noticias, etcétera, etcétera. Puede generar ello un vicio, una dependencia social, toda vez que si nos suspenden esta IA o se suspende porque hay una falta de energía, etcétera, deja de funcionar, fracasa la mente humana. En ese momento hay un cortocircuito, como cuando hubo un apagón en España y no teníamos internet y la gente entra en pánico y ansiedad. Sí, sí, eso ocurrió y puede volver a ocurrir, quiero decir, lo de la inteligencia artificial. El problema es que debemos enfocarnos más en trabajar en nosotros mismos y en nosotras mismas. Ese es, creo yo, el rol principal de los docentes en la actualidad. Antes, ¿no? Antes eran los profesores que llegaban, leían el PowerPoint y los alumnos recibían esa información porque era el único modo de hacerlo. Pero hoy en día el paradigma universal está cambiando y la universidad con él, con lo cual los docentes, las nuevas generaciones de profesores, ya no debemos ser solo profes, sino también maestros, ¿no? ¿Y eso qué significa? Acompañar a los alumnos en todos los sentidos de su vida, pienso yo, no hacerles de padres ni de madres, porque ya tendrán los suyos, pero sí que darles un acompañamiento de, hey, no te doy todas las respuestas, sino todas las preguntas, porque está demostrado actualmente con estudios científicos que el uso excesivo de la IA o la dependencia que tienen sobre todo las nuevas generaciones a partir de 1999, 2000, los 2005, todas estas personas nuevas que están entrando ahora a la universidad, quizás esa dependencia demasiado fuerte hacia la inteligencia artificial está haciendo
que la materia gris de su cerebro, es decir, que básicamente sus neuronas, la fuerza de pensamiento orgánica, tenga menos trabajo, con lo cual el cerebro es como un músculo, ya lo sabemos, con lo cual estamos dándole menos peso al cerebro. En otras palabras, le damos menos capacidad de potencial y de rendimiento, porque estamos delegando quizás demasiado en la inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, siempre hay cosas buenas y malas respecto a esto, pero yo creo que nuestra labor como docentes es eso, acompañarles y sobre todo a enseñarles temas de pensamiento crítico, que piensen cosas aplicadas que realmente les sirva para sus vidas y que se hagan eso, preguntas, pero que les salgan desde dentro y no solo respondan por responder. Bueno. Muchas gracias, Alex. La verdad es que nos clarificas mucho las dudas que tenemos tanto como profesores y los alumnos que nos están escuchando. Y aprovechando esta oportunidad que Alex habla acerca de los alumnos, quiero hoy felicitar la bienvenida de Sofía. Sofía se encuentra aquí. Sofía Pérez Molina se incorpora al staff, al colectivo de ANUEC, la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, y también en el programa Derechos a Boca. Y pues nos alegra porque a Sofía la conocemos como una estudiante joven que está un corto tiempo aquí en la UAB, pero muy proactiva. Así que Sofía, aprovecha hoy el profesor Alex y si tienes alguna duda, una pregunta, es el momento o de transmitir alguna experiencia. ¿Has tenido alguna vez ansiedad? ¿Has entrado en estrés? Yo creo que ansiedad y estrés hemos tenido todos. Al final, sobre todo los que venimos de bachillerato, los que venimos de hacer una selectividad, creo que además ahora en la universidad también, el hecho de acarrear con muchos trabajos en grupo, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado el hecho de venir de estar como 2 meses prácticamente sin tener que hacer nada a nivel académico y llegar a mayo y tener que ir todo deprisa y corriendo y tenerlo que entregar todo. Entonces, una pregunta que sí que me gustaría hacerte es que ¿qué les dirías a los profesores o qué herramientas nos darías a nosotros? Bueno, vamos a ir a la de los profesores. ¿Qué les dirías a los profesores? Porque otro problema que se está viendo es el absentismo de las aulas. Totalmente. Hoy en día. Está muy en boga, muy actual este tema, ¿eh? Entonces, ya lo que voy es, ¿qué plus crees que se tendría que implementar en todas las aulas de universidad para que los alumnos querramos ir a clase y aprendamos en clase las cosas y no nos las tenga que enseñar una inteligencia artificial? Porque sí que es verdad que hay profesores que la usan, hay profesores que la usan bien y otros profesores que no la usan tan bien. O están directamente en contra, ¿no? De usar esta herramienta actualizada, ¿no? Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué propones como experto para que se reduzca este absentismo en las aulas y que los alumnos querramos ir a clase y que tenga algo que ver con la IA al final? Porque yo tengo muchos compañeros que dicen, no, es que luego me lo explica ChatGPT y ya está. No voy porque luego me lo explica la IA. ¡Wow! Qué pregunta, además muy acorde con lo que estamos viendo en el panorama actual, y estamos hablando de hace unas semanas, meses, cuando esa carta, ¿no?, del decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pompeu Fabra, donde yo precisamente estoy dando clases también. El absentismo, no solo laboral, eso ya podemos hablar en otra ocasión, pero también en las universidades es un hecho. Pero podemos contrarrestarlo y depende de nosotros, de las personas que damos la cara delante de cientos de alumnos cada día, como es nuestro caso, no dando clases en varios cursos. Y, por ejemplo, a mis sesiones viene prácticamente todo el mundo. Eso ocurre seguramente por la pasión que desprende uno al hablar de lo que hace, ¿no? A mí, al menos, es lo que me funciona. Hay varios factores que yo creo que son clave, y eso lo comentamos con muchos temas de debate para solucionar este problema que está pasando. Los profesores, los docentes, tienen parte de la responsabilidad de que los alumnos no vayan a clase, y los alumnos también tienen otra parte de culpabilidad. Con lo cual, 50-50. Vamos a empezar por el principio, lo que preguntabas. Depende de nosotros en la pasión que ponemos al dar nuestras clases, en no leer solo el PowerPoint, yo explico las diapositivas y luego intento que se desarrolle un debate ahí, ¿no? Que haya una reflexión crítica y proactiva. Y también, sobre todo, la distancia, que no haya distanciamiento, sino cercanía con el alumno. Interesarnos realmente por solucionar dudas que ellos y ellas tengan de su propia vida, porque es lo que más les hace falta en ese momento de la etapa universitaria, cuando todavía no son adultos maduros como tal, les hacemos ese acompañamiento que yo decía. Con lo cual yo diría estas cosas, pasión a la hora de explicar, sobre todo no solo leer, porque como decimos,
esto te lo puede hacer ChatGPT. Y yo le digo a los alumnos, vale, miradlo ChatGPT, tenemos la definición, genial. Ahora vamos a explicarlo bien. Ahora vamos a reflexionar sobre ello. Y también, por último, la motivación intrínseca. Eso es muy importante y ahora sí, ya no como experto sino en psicología, sino como profesor, como persona que da clases, ¿no? La motivación que les salga desde dentro, igual que a mí me sale dentro de ir a las clases a dar lo mejor de mí, porque me dedico a esto, también los alumnos y las alumnas hay que ponerles en la cabeza que no vengan solo a firmar la asistencia. Yo mis clases, ninguna de ellas es obligatoria. Y paradójicamente vienen todos y todas, o la mayoría de personas. Tengo 100 alumnos, por ejemplo, en la Pompeu, por grupo, o sea, estoy viendo centenares de caras anualmente y me viene un gran porcentaje por eso. Porque yo en la primera clase les digo, hey, no vengáis porque tenéis que estar aquí. No vengáis a calentar la silla. Yo no quiero presentismo. Hablamos del absentismo, pero también del presentismo. Presentismo es gente que está de cuerpo presente y de mente ausente. Para eso quédate en tu casa, que ChatGPT te lo explique, pero conmigo vamos a aprender un poco más allá, ¿no? Esta meta enseñanza que yo quiero dar, que es ir más allá. Siempre les hago la pregunta, ¿y qué más después de esto, no? Entonces, bueno, acabo con la respuesta. Sobre todo, esa motivación intrínseca que yo les digo, no vengáis aquí a firmar, porque no son obligatorias mis clases, pero si venís, dadlo todo. Entonces, se crea ese vínculo y es lo que a los profesores les falta un poquito, crear vínculos con el alumno, pero realmente, de persona a persona. Entonces, ellos también vienen por respeto a ti, porque tú en una instancia inicial les habías respetado a ellos. Eso es lo que pienso yo realmente y ya podríamos comentarlo durante horas, ¿eh? Sí, la verdad que Alex, nos encantaría tenerle más tiempo a Alex porque aprendemos mucho de ti y sobre la pasión. Este programa se hace con pasión, por eso sabemos que nos siguen, nos escuchan, le dan like. Así que nada, programar otra entrevista más adelante, Alex, porque el tiempo se nos reduce. Y en este momento queremos agradecer a Alex por estar en este programa. Igual estás en casa, así que la invitación será un próximo programa para debatir otros temas en torno a la psicología y al debate de la mente sana, el bienestar, la felicidad. Cuando quieras, Cristian, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Queremos agradecer también en este momento a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, UAB Radio, por las facilidades para la producción, transmisión de este programa internacional de radio. Y agradecemos también a las repetidoras que retransmiten la señal al mundo. En especial, un agradecimiento a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador. Esta semana cumple 8 años, señoras y señores. Una institución con 8 años y no es nada, no es poco, quiero decir, no es poco 8 años, porque está comprometida con la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de las Naciones Unidas, gracias al colectivo de jóvenes que expande esta visión universal aquí en Barcelona, en la Universidad Autónoma. ANUEC va a celebrar esta semana su aniversario desde Nueva York, Barcelona, Quito, Guayaquil y Caracas, con lo cual estamos viendo una red impresionante. Gracias a la ANUEC por impulsar y apoyar este programa de defensa de los derechos humanos, y también queremos agradecer a Sofi, que hoy nos ha acompañado, Sofía Pérez Molina, invitarte a que siempre que tengas oportunidad, este sea tu espacio de apropiación, de defensa de los derechos y de conocimiento y divulgación, Sofi. Bienvenida también a este programa. Muchas gracias, Cristian. Y finalmente queremos agradecer al número de seguidores que nos escuchan, le dan like al programa a través de YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y todas las redes sociales. Recuerden que yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión.